¿Tiene sentido salir de la Matrix si eres una persona atractiva o hermosa que está disfrutando de todas las ventajas que concede la belleza? Esta es la pregunta que, con ayuda de Antonio de Apuntes de Sánscrito, nos planteamos en Entrevistas desde Eleusis. Como introducción, cabe decir que en la psicología junguiana, la tradición hindú y en las películas de Matrix, la belleza de Maya es ilusoria e irreal y se experimenta desde los sentidos cuando se contempla y se desea, y esa belleza de Matrix está en todas partes. Por eso dice el agente Smith: ¿alguna vez has mirado fijamente la belleza de Matrix? Yo sí he visto su maravillosa belleza. No solo está en la estética de Matrix, sino también en las bellas formas de algunos humanos. Sea como fuere, la belleza de la Matrix es tan eficaz que miles de millones de personas tienen vidas inconscientes. Entonces, la belleza, el culto al cuerpo y el deseo de mantenerse jóvenes nos conduce a una inmersión más profunda de la Matrix. Está claro para mí que la vida hay que vivirla lo mejor posible, y esto incluye disfrutar aquello que pueda darnos placer y evitar aquello que no nos lo da. Pero como ya me conoces, Alex, ya sabes que voy a decir que no todo es tan simple, y algo tan aparentemente lógico termina no siéndolo. Y esto incluye que si bien a cierta edad es bueno disfrutar de los placeres, nunca hay que olvidar que los placeres son un instrumento natural para llevarnos a realizar ciertas acciones. Por ejemplo, comer es un placer que nos incita a nutrirnos, y tener sexo es otro placer que nos lleva a reproducirnos. Y así con todo. Sacar de contexto todo esto nos hunde en un sinsentido vital. Amar y desear es algo consustancial a la juventud, porque su objetivo es la conservación de la especie. Es verdad que uno sigue deseando y amando cuando ya no es joven, pero debemos ser conscientes de que su utilidad es como poco mínima. Antonio, ¿por qué dices esto? En alguna ocasión hemos hablado de cómo la juventud y la biología, funcionando a plena potencia, deja a los jóvenes completamente inmersos en Matrix. Cuanto más joven y atractivo eres, lo quieras o no, más atrapado estarás en la ilusión, porque mejor van a funcionar los mecanismos de esta trampa, y con más facilidad caerás en sus redes. Por eso mantenerse joven o trabajar el cuerpo con el objetivo de ser muy atractivo no creo que sea una buena actitud, si lo que quieres es liberarte de la trampa de Matrix. Algo muy distinto es mantener un grado de salud razonable, sin excederse, y hacer ejercicio diario para evitar lesiones y mantener el cuerpo flexible, sano y operativo. Ejercitar los músculos, sí, pero evitar el desarrollo excesivo y que se note demasiado, eso ya no. Es decir, se trata de tener salud, pero de evitar la exageración para no provocar la atracción de los demás. Ya sé que eso es algo muy deseado y que todos preferimos la atracción a la repulsión, pero entre ambos extremos se aprende más con la repulsión que con la atracción, porque la atracción nos enfoca en la apariencia y nos perdemos en el exterior y en el ego, mientras que la repulsión nos permite la reflexión interior y el análisis personal. Pero, ¿qué ocurre cuando la belleza es natural? ¿Qué sucede cuando la salud es natural y la persona es naturalmente atractiva? La respuesta fácil y directa sería que esa persona tiene que dejarse llevar por sus impulsos, disfrutar de la vida y procrear, tener sexo, y por tanto caer en las redes de Matrix. Pero no debemos olvidar que a la naturaleza le importamos menos que nada. Nosotros somos meros instrumentos para la consecución de sus objetivos naturales. Pero precisamente por eso se nos hace ciegos y sordos en determinadas etapas de la vida, para dejarnos inermes ante las circunstancias. Desde mi punto de vista, tal belleza, que puede dotar de poder de seducción, tiene una contrapartida dolorosa, y es que nos empuja por derroteros poco útiles para nosotros en ciertos momentos. Las hormonas aparecen en la etapa de la vida que más estorban para otros objetivos. Siempre he observado que, en general, aquellos jóvenes que eran muy atractivos y por tanto muy solicitados, terminaban indefectiblemente perdiendo el tiempo en relaciones y no consiguiendo otros objetivos. Obtenían malos resultados en el colegio, llegaban tarde y mal a la universidad si es que llegaban, y personalmente solían estar poco formados. La conclusión es que las hormonas y la belleza les habían desviado del camino de formación personal. Así que tener suerte en el amor podría ser en el fondo una desgracia. ¿Tiene sentido salir de la Matrix para una persona hermosa o atractiva que está disfrutando
de todas las ilusiones que brinda el deseo y el placer. Hace unos meses hablaba yo con una amiga muy guapa y joven, y comentando este tema, ella me decía que para qué salir de Matrix, y con toda razón, porque si eres feliz y disfrutas, ¿para qué vas a buscarle tres pies al gato? Bueno, pues vamos a preguntarnos qué sentido tiene indagar sobre la caverna de Platón. ¿Se trata de saber más? ¿Se trata de dejar de disfrutar? ¿Se trata de ser más libre? Está claro que cuando alguien indaga sobre la realidad de las cosas que ve, sobre la permanencia de lo que le rodea, sobre la importancia de lo que le traen los sentidos, lo hace porque quiere saber más sobre sí mismo. Es en este punto cuando nos tenemos que preguntar si los placeres y los deseos nos dan información veraz sobre nosotros o simplemente nos confunden. Lo cierto es que es difícil vivir sin encontrarse de continuo con estímulos que excitan esa parte de nosotros y como animales que somos no podemos evitarlos. Una postura inteligente es no darles demasiada importancia en nuestra vida. Ahora bien, si una persona lleva en su propio cuerpo el atractivo que atrae los estímulos, entonces esto otorga ventajas, beneficios o privilegios dentro de la Matrix. Lo veo continuamente en las vidas de muchas personas. Infinidad de mujeres que siendo bellas deciden dedicarse profesionalmente a la televisión, el cine o el teatro, y en los casos extremos al porno, al OnlyFans o cosas similares. De esas no me he encontrado muchas. Es difícil tener estas características físicas y no inclinarse por estas profesiones. Lo raro es tenerlas y terminar siendo fiscal, juez, ingeniero, arquitecto. También se da, pero menos. Es decir, el físico es determinante para el destino de una persona. Y eso es importante a la hora de tener oportunidades frente a Matrix. Psicológicamente, la belleza natural o artificial es fundamental para construir la máscara social y el arquetipo de la sombra que dominan tanto la personalidad como la imagen física de muchos individuos. No obstante, la belleza real no es perfecta, sino plena, es decir, el proceso de individuación establece llegar a ser un todo, por el cual el ser humano debe alcanzar un desarrollo psicológico y espiritual que sea completo. Y este proceso, para Carl Jung, permite volverse bello. Desde la perspectiva de la filosofía Vedanta, ¿cómo lo explicas? Recordemos una vez más que todos estos atributos pertenecen a un ser ficticio, un ser que creemos que existe porque parece pensar, parece moverse, parece hablar, interactuar, reír, sufrir, y que en Vedanta llamamos Jiva. Como dije en otras ocasiones, este Jiva es la ilusión de ser un sujeto, de ser consciente, cuando en realidad lo único consciente ahí es el Atman. Y recordemos también que ese Atman, que el Vedanta identifica como el observador, no está en la dimensión del mundo material que vemos. El Jiva es igual que una marioneta, hecha de materiales perecederos, que es manejada por un titiritero y a nosotros nos parece que es autónoma. Debemos hacernos a la idea de que cada interacción, agradable o desagradable que recibamos, y que tenga como punto de referencia el cuerpo, será una línea más en el dibujo que estamos haciendo de nuestro personaje ficticio. Imagina que tienes un lienzo en blanco y que cada vez que recibes un estímulo de los demás, cuya causa sea tu cuerpo o tu mente, se traza en el lienzo una línea, a modo de boceto, que va dando forma a una imagen que es la tuya. A medida que pasa el tiempo, esa imagen se va haciendo más definida. Está hecha de miles de pequeños trazos, pero va tomando forma. No es necesario que esos trazos sean ocasionados por interacciones agradables, basta con que sean interacciones. Con el paso de los años, y no hace falta que sean muchos, ya hay una imagen formada. Si la persona es bella, la imagen será agradable. Si no lo es, la propia imagen será desagradable. Pero al final siempre hay una imagen. Quienes disfrutan de atractivo buscarán esas interacciones, porque desean seguir construyendo ese personaje, mientras que los otros desearán no rematar el boceto. Pues entre estos dos grupos, el segundo, es decir, aquellos que no disfrutan de atractivo, serán los más proclives a despertar y salir de la ilusión del placer y del deseo. Nuestra existencia es un boceto, y cada línea del mismo está hecha de una experiencia. Ese boceto construye la imagen del sujeto ficticio que somos. Ese sujeto no existe, es solo una imagen o una idea. Limitar al dibujante y que no siga haciendo líneas es nuestro trabajo, y es probablemente la única manera de salir de Matrix. La psicología junguiana y algunas filosofías orientales plantean que el sufrimiento es clave para el crecimiento interior y para la iluminación espiritual. Si bien, Antonio, habrás escuchado eso de que las personas atractivas o bonitas son más exitosas y que todo lo tienen más fácil en la vida y por ende más fácil en la Matrix. Entonces,
es posible que bajo esas ventajosas condiciones estas personas sufran lo suficiente para poder alcanzar una madurez psicológica y un despertar espiritual. Yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Creo que regodearse en el hedonismo y el placer, en la autosatisfacción de los sentidos, a lo único que lleva es al callejón sin salida de estar dormido. Cuando llegue la vejez, estas personas van a chocar con un muro y ya no quedará ni tiempo ni serenidad suficiente para rectificar el camino. La vida es corta y uno debe construir hábitos mentales que le preparen para tiempos difíciles, porque eso será lo que venga con la vejez. Tener fácil la vida en términos de éxito sexual, personal o social, no necesariamente te va a preparar para cuando llegue la decrepitud. Sufrir debe permitirte hacerte preguntas y buscar respuestas. Imaginemos a alguien que cada vez que ve una nueva arruga en su cara, visita al cirujano plástico para que se la arregle, o pensemos en alguien que se tiñe el pelo para no verse las canas. Lo que está haciendo es reforzar la idea del personaje ficticio, el Jiva, en lugar de considerar seriamente la inexistencia de tal sujeto. Está perdiendo un tiempo precioso porque, a medida que envejece, va a ir perdiendo habilidad para enfrentarse a la edad y a la muerte. El éxito le va a durar lo que le dure el buen aspecto en el que lo basa, pero cada día tendrá que dedicar más energía a mantenerlo. Una cosa es mantener el cuerpo operativo y otra muy distinta mantenerlo fresco y joven. La idea de que no hay que sufrir es una postura muy de moda últimamente, probablemente fomentada por la generación de cristal, a quienes sus padres han evitado cualquier mínima frustración, sin las cuales es imposible crecer. Gente que nunca ha tenido problemas que resolver porque se los han resuelto los demás, probablemente tampoco han sufrido enfermedades, o las mínimas. Los defectos físicos no han estado presentes en su vida. Yo recuerdo que cuando era pequeño era muy normal que los niños tuviéramos la dentadura irregular, con falta de piezas, los dientes movidos, y todos hacíamos lo que podíamos con eso, incluidas las relaciones personales. Ahora los jóvenes ya no tienen esos problemas ni muchos otros, y la ausencia de tales problemas, que son causa de sufrimiento, al menos parcial, han hecho de ellos seres ilusos, que no tienen una justa medida de qué es la realidad. Y cuando digo realidad quiero decir sus límites, su esencia, sus posibilidades, su destino. ¿Consideras que el yoga, el tantra y otras prácticas se han desvirtuado en Occidente al ser reducidos a expresiones tales como el bienestar mental, la transformación del cuerpo y la técnica sexual para conseguir placer? Hace unos años tuve relación con una mujer que me hizo algunos comentarios sobre un libro que yo tenía y que estaba leyendo en aquel momento. Ese libro era Aprendo Yoga de André Van Lieseveld. Su comentario al ver las fotografías del autor del libro haciendo asanas fue el siguiente: no me gusta nada ver a este hombre hacer yoga, prefiero ver a una mujer delgada y guapa. Esto me abrió los ojos. Me di cuenta de que se ha ido creando una mitificación del cuerpo de la mujer, no solo ya entre los hombres, sino entre las propias mujeres, y de ahí que a ésta le resultara desagradable y chocante ver al autor del libro hacer sus ejercicios de yoga. ¿Cuántos hombres van a centros de yoga? ¿Cuántos adultos mayores hacen eso? Hay una regla no escrita que prohíbe que alguien que no sea joven y atractivo vaya a hacer yoga a estos centros. Simplemente no son bienvenidos. Mientras tanto, la imagen del bienestar, la juventud, la belleza, la delgadez se ha impuesto. Y si tú buscas en internet espiritualidad, en la acción de imágenes del navegador, te dan ganas de vomitar porque lo único que recibes es eso. Y según esta respuesta, deberíamos entender que solo pueden ser espirituales las mujeres guapas, jóvenes y delgadas. No sabemos el daño que esto tiene que estar provocando, porque además se está uniendo el concepto con la necesidad de conseguir dinero como sea. Que se está creando un tipo de personas que no saben encontrar la espiritualidad trabajando y dedicándose a su familia. Nos encontramos con un ejército de emprendedores que quieren sacar dinero de los demás vendiendo mentiras en forma de esto que estoy diciendo. El yoga, que es una herramienta valiosísima, se ha convertido en manos de este sector, de cara duras, en un instrumento para sacar dinero y engañar a los incautos. En la filosofía platónica, la mística medieval, las tradiciones orientales y la psicología junguiana, se contempla la belleza espiritual en lo bueno, lo sublime, lo natural, lo armonioso y en lo interno, pero el concepto actual de belleza se define por el mito de Narciso, el hedonismo y los cánones estéticos de orden externo, es decir, físicos, artificiales y digitales.
Entonces, el hecho de que sea tan importante la apariencia física responde a una programación psicológica de la Matrix. Déjame que vuelva al Vedanta para intentar explicar esto. Hay una novela de Milan Kundera de 1984, La insoportable levedad del ser, que ya en su título refleja la causa profunda, a mi modo de ver, del narcisismo. Hemos dedicado otra entrevista a la percepción del ser y en ella dejamos claro que el ser no se puede percibir y que solo podemos detectarlo por comparación. Es escurridizo y fantasmal, tanto que Kundera lo define en estos términos: insoportablemente leve. A los seres humanos nos resulta imposible aceptar que nuestra esencia no sea palpable, que es precisamente lo que ocurre con el ser, que al no poder ser visto, tocado, nos crea una insoportable sensación de vacío que debemos compensar de alguna forma. Y la mejor forma de hacerlo es mediante el cuerpo, porque es lo único material que nos identifica. Es por esto que haremos lo indecible porque los demás nos confirmen mediante sus miradas algo que confirman nuestra propia existencia, porque identificamos ser y existir con la materialidad. Todo esto sucede de forma inconsciente porque no sabemos nada, pero lo intuimos todo. Y la intuición del ser como algo inaprensible es posible que llene nuestra existencia. Percibir al ser como la nada puede llevar a muchos a la locura, y esto seguramente debe desencadenar multitud de reacciones para compensarlo. Y una de ellas debe ser la actitud narcisista, es decir, la necesidad de mirarse continuamente en el espejo de vidrio o en el espejo de los demás. Así pues, si los demás me miran, es que existo. Las redes sociales se llenan de personas deseosas de ser miradas y llegan al punto de modificar sus cuerpos de forma estrambótica para recibir estas miradas y likes. He escrito unas reflexiones sobre este particular en mi blog que podemos dejar en la información del vídeo. ¿Qué recomiendas para escapar de este culto a la imagen? Lo principal es retirarse del trato social excesivo, incluyendo esto dejar las redes sociales, porque están pensadas para reforzar la creación del sujeto ficticio. Luego uno debe tener muy claro lo que quiere para su vida. Si no le importa seguir viviendo la ilusión, seguir fomentando los estímulos de todo tipo que construyen el jiva, es una buena opción. Pero si estás convencido de que al jiva hay que gritarle fuerza para que ocupe el espacio el ser, conviene ser muy consciente de que cada estímulo que recibamos va a construir el muñeco de madera. Cada vez que te mires al espejo debes ser capaz de ver en la imagen reflejada ese muñeco de madera. Cuando tengas relación con los demás, sé consciente de que estás viendo sus sujetos ficticios y ellos a ti. No tomes en consideración los piropos que te lancen o las críticas sobre tu aspecto, o al menos tan solo hasta la consideración de una modesta imagen para moverte por la vida, de forma respetuosa con los demás, limpio, discreto, con ropa decente. Sé consciente de que el cuerpo que tienes te tiene que servir hasta que Dios quiera llamarte, y debes tratarlo con todo cuidado y amor porque es el vehículo que Dios te ha dado para este viaje por el mundo. Pero no exageres con los músculos, que no se te note que haces ejercicio, o solo lo justo para que no se te note que no lo haces. Usa colores poco estridentes, también son estímulos a los ojos de los demás, que no se note que estás pasando por delante de ellos. No seas especialmente generoso, o si lo eres, que no aparezca tu nombre. La imagen no solo se construye de aspectos físicos, sino también de actitudes. Procura que no se sepa que ayudas, y si lo haces, que sea de una forma anónima. No destaques por nada, ni por ser muy vistoso, ni por ser repulsivo. Y por eso mismo tienes que cuidar tu cuerpo, para no llamar la atención en ningún aspecto. No uses adornos ni objetos brillantes que desvíen la atención de los demás hacia ti. Usa un coche o vehículo discreto. Vive en una casa digna pero razonablemente normal. No tengas objetos suntuosos. No despiertes la envidia en los demás de ningún sentido. El jiva también se construye de la envidia generada. La Matrix está vendiendo la imagen de la belleza musculada e inmortal mediante los viejos con apariencia joven, por haber llevado un estilo posmoderno de vida sana. Entonces, ¿cuál es el futuro de estas generaciones musculadas, tatuadas y narcisistas? El futuro que yo intuyo para todas estas personas es la enfermedad mental y cosas peores, porque construir una vida alrededor del cuerpo bello es la mejor manera de terminar mal. No es casualidad que ahora mismo haya un porcentaje de la población muy alto consumiendo psicofármacos y lo que podemos constatar es que estos no solucionan nada. Y muy probablemente todos aquellos que los consumen sean a la vez consumidores de redes sociales, gimnasios y selfies.
Pero ¿qué podemos hacer? Probablemente solo se darán cuenta aquellos que tengan instrumentos personales para analizar la situación. Porque otra cosa lamentable que sucede masivamente en la actualidad es que la mayoría, al consumir TikTok, Instagram y todo esto, ya no poseen una mente preparada para analizarse y cambiar el rumbo. Yo veo que en pocos años la situación va a ser no solo triste y desesperante para muchos de ellos, sino peligrosa para los demás. Estamos entrando en un futuro distópico a gran velocidad. La ingeniería social está consiguiendo el propósito que se planteó hace unos años, que es destruir al ser humano. Me queda por reflexionar si esta destrucción no es en realidad un test de inteligencia, en el que van a caer aquellos que no se han trabajado personalmente. Es decir, la autodestrucción está asegurada para aquellos que no pasen el mínimo de inteligencia para la selección natural. Es una trampa para que caigan en ella los imbéciles. Cada día estoy más seguro de ello. Muchas gracias, Antonio. Interesante y esclarecedor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.